Voy a grabar. Estoy grabando en este momento y lo que voy a hacer primero es presentar al doctor. Es el doctor Marco Chacón Fernández, es abogado, especialista en propiedad intelectual, consultor en materia de propiedad intelectual dedicado a entretenimiento y management artístico, practica en derecho corporativo, propiedad intelectual y derecho del entretenimiento, litigio administrativo en propiedad intelectual, redacción y negociación de contratos corporativos en general, en específico contratos de propiedad intelectual y entretenimiento como contratos de edición cinematográfica, literal y musical, licenciamiento de derechos de autor, licenciamiento de marca, licenciamiento de patente, franquicia, contratos de presentación artística, de representación teatral, contratos por licenciamiento de imagen para endorsement publicitario, contratos de licencia de uso de imagen, contratos de exclusividad artística, de representación artística, de presentación musical y teatral, contratos de encargo de obra intelectual, entre otros. Organización de eventos artísticos, internación de artistas internacionales a México, registro de marcas, patentes, diseños industriales, nombre comercial, derecho de autor, reservas de derechos por nombre artístico, reservas de derecho por campaña publicitaria y publicaciones periódicas, litigio administrativo en derecho de autor y propiedad intelectual, servicio de mediación y o arbitraje en propiedad intelectual y reside en la Ciudad de México. Marco Chacón Fernández es doctor en Derecho de Empresas por la Universidad Anáhuac, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac, diplomado en Contratos Corporativos por la Universidad Anáhuac, especialista en Negociación y Mediación por la Universidad Castilla-La Mancha, España, especialista en Propiedad Intelectual por la Universidad Castilla-La Mancha, licenciado en Derecho por la Universidad Internacional de las Américas de Costa Rica, revalidado por la CEP en México con examen del Ceneval, cédula profesional costarricense y mexicana, escritor de varias obras jurídicas publicadas por la editorial internacional Legis y es catedrático universitario a nivel de maestría y licenciatura y hoy nos va a dar una conferencia sobre qué son los derechos de autor. Primero que todo, yo te agradezco mucho, Marco, que siempre estás anuente a dar esta conferencia para mis clases. Y bueno, tengo que decir que aparte de todo ese palmarés que tiene, es un gran amigo, es my brother of another mother. Nos conocemos hace muchos años y tengo que reconocer aquí públicamente que yo no estaría en México si vos no me hubieras echado de cabeza hace un montón de años ahí en un proyecto un poco loco que de hace ya una bondadosa cantidad de años. Te dejo entonces, bienvenido a la Universidad Autónoma de Nuevo León, con los estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León que estudian el curso de gestión de entornos digitales que tiene un módulo de derechos de autor y yo siempre en este módulo pues prefiero recurrir a la persona que más sabe de este tema, sos vos, para que nos expliques de qué va el tema de derechos de autor. Aquí tenés a los chicos y las chicas y bueno, adelante hermano, pura vida. Te me fuiste, pero voy a desconectarme del wifi, ¿Mm? a ver, para estar por cable. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Juanca por los elogios, pero más que eso por la amistad y el cariño. Chicos, el que quiera interrumpir, interrumpa con confianza, cualquier duda que tengan. A veces es mejor que estar nada más escuchando. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, quiere decir algo, no les dé pena interrumpir. Eh, Vamos a tratar de hacerlo ameno y Ok. sobre todo, pues la mejor forma de aprender siempre es cuando surge una duda. Entonces, no hay pregunta tonta, de ustedes lo saben. Lo que es tonto es quedarse con la duda cuando hay oportunidad de que alguien a uno se la resuelva. Vale, bueno, derecho de autor, chicos. Híjole, yo me interesé por el derecho de autor cuando iba en la licenciatura, que no existía en toda América Latina ningún posgrado, ni especialidad, ni nada de esto en derecho de autor. Y ya sabrán que Juan Carlos y yo somos de Costa Rica, los dos. Juan Carlos fue compañero mío en la licenciatura.
en Costa Rica. Y bueno, mi abuelo es compositor de muy buena parte de la música folclórica costarricense. Y yo también soy músico, más de cariño que de otra cosa, aunque en alguna época sí me dediqué a esto cuando estaba muy joven de manera profesional. Pero bueno, no quiero cansarlos con esa historia, sino nada más decirles que fue la razón por la que yo originalmente decidí hacer mi tesis de licenciatura en la rama del derecho de autor, cuando en esa época en Costa Rica pues nadie escribía ni investigaba en esta temática. Después vine a México a estudiar una maestría y también traté de encontrar una Tres cuartos. ¿Lo volviste a calificar? en propiedad No. intelectual y fue muy complicado porque pues no había ninguna. Acabé estudiando una maestría de Derecho Corporativo porque era la única que integraba dos materias de propiedad intelectual. En aquella época no se daba a nivel licenciatura. Cuando uno estudiaba la licenciatura, este, no habían de plano materias de propiedad intelectual en las licenciaturas. No se llevaba. Entonces, apenas pude encontrar una maestría que Y integraba ni siquiera materias de llegó. propiedad industrial como de este, derecho de autor, y después de haber hecho ya una tesis de licenciatura en la rama del derecho de autor. Bueno, les digo esto porque llevo toda la vida dedicado a esta rama en general de la propiedad intelectual. Después me tocó ya, cuando escribía a tiempo completo para una editorial jurídica, investigarle más a la propiedad industrial. Y además me di cuenta de un defecto que tenían muchos de los maestros en estas ramas, y es que los que yo llegué a conocer, los que me llegaron a dar clase a mí, era común que el maestro de derecho de autor no sabía de propiedad industrial y el maestro de propiedad industrial no sabía de derecho de autor. Y estas son ramas que forzosamente deben de estar integradas, ¿vale? Y bueno, dicho lo anterior, justamente la propiedad intelectual es un campo amplio que comprende por un lado el derecho de autor, pero que comprende también, les decía, la propiedad industrial e incluso a las variedades vegetales. Cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando, sí, de un tipo de patrimonio que, a diferencia de la propiedad sobre bienes tangibles, de la propiedad privada, a diferencia de esta, versa sobre bienes que son inmateriales. Esto es, estamos hablando del producto del ingenio humano. Y es normal hasta acá que muchos de ustedes piensen, y lo dicen un montón de abogados que conozco, que se protegen las ideas, ¿no? De entrada, dice, se protegen las ideas. Y la realidad de las cosas es que no, las ideas no se protegen en ningún sistema jurídico del planeta. Lo que se llega a proteger es el producto del ingenio, que, si bien nace a partir de una idea, la idea debe de plasmarse en algo que sí es susceptible de ser protegido. Entonces, al final, la propiedad intelectual protege una canción, protege una película, protege un documental, protege un poema, protege una escultura, protege un software, puede proteger en el mundo de la propiedad industrial una marca, un diseño, puede proteger un circuito integrado, puede proteger un invento, un proceso industrial. Incluso, bajo alguna lógica, se puede proteger el know-how empresarial. Cuando un emprendimiento es creativo y parte de cierto conocimiento especial que le concede a la empresa, digamos, una ventaja competitiva frente a los demás porque hace algo distinto a los demás, también puede protegerse. Pero no la idea. Vale, y esto lo aclaro porque es muy común que incurramos en ese error de pensar que la propiedad intelectual protege ideas. Sí que protegemos intangibles, sí que lo que se protege son bienes inmateriales que, aunque son susceptibles de plasmarse en un soporte material, en un soporte físico, van mucho más allá
del soporte en el que se expresan, en el que se materializan, del soporte aquel que hace posible que los sentidos humanos capten la obra, sea a través de un papel, en una partitura, una canción tan simple como eso, o en un cassette de cinta, que ya muchos de ustedes ni conocen, o en un acetato, o en un CD, o en un archivo de MP3 o de WAV que se pueda descargar a través de una plataforma, o, ¿por qué no?, que simple y llanamente se pueda, y perdón el anglicismo, streamear. Ya sé que esa palabra no existe, pero eh, no existe tampoco en castellano una equivalente, y si no que me corrija Juanca. Eh, Al final, les decía, la propiedad intelectual sí que es un tipo de patrimonio, y en eso, digamos, concuerda muchas veces con la propiedad común, pero a diferencia de la propiedad común, que esta, digamos, se obtiene a través de un acto traslativo de dominio. ¿Cuál es la propiedad común, chicos? Bueno, la que ustedes pueden tener por su teléfono, por su bicicleta, por su casa, por su departamento, por sus pertenencias. Esa es la propiedad privada, ¿ok? Esta nace por acto traslativo de dominio. ¿Qué es un acto traslativo de dominio? Suena complicado, es un derecho, pero es muy simple. Es un acto a través del cual transmitimos la propiedad de A hacia B. Así de simple. Por eso se llama acto traslativo de dominio. ¿Y qué es el dominio? Bueno, el dominio es la facultad o la potestad que ejerce el dueño respecto de los bienes que conforman su patrimonio. Así decían ya los romanos, desde el antiguo imperio romano, que los derechos reales, estos que versan sobre cosas, en derecho romano, real viene de res, que es cosa, los derechos reales justamente facultan al titular a gozar y disponer de esos bienes precisamente porque son plena y repotestan. Esto es, el propietario, el dueño, ejerce una potestad plena sobre la cosa, sobre el bien que está bajo su dominio. Dominio es eso. En la propiedad intelectual hay un tipo de dominio, pero que no nace a través de acto traslativo de dominio, sino que en principio de cuentas, aunque después hay posibilidades de licenciamiento y de transmisión, que nace a través de un acto creativo. Si hay una idea promotora, como en todo en la vida, pero las ideas no bastan. Eh, Cualquiera tiene una buena idea. No se ocupa ser genio para tener buenas ideas. Hay gente que se mira a sí misma como un genio porque tiene muy buenas ideas. Y no, pues el mundo está lleno de tontos con buenas ideas. Los genios son los que las llevan a cabo. Y para poner un ejemplo simple, todas las culturas, desde los egipcios y los fenicios y todos los que ustedes quieran, soñaron siempre con volar. Y los aztecas y los mayas. En todas las culturas ha estado el sueño de volar. Pero el tener la idea de volar no nos hace inventores de un objeto volador. La simple idea no es suficiente, ni tampoco podría un sistema jurídico coherente concederte la exclusiva sobre una idea, porque eso, sin ninguna duda, frenaría el desarrollo tecnológico. Imagínense, yo tengo la idea de volar y voy y la protejo, Ya entonces no, ya nadie puede desarrollar aviones, helicópteros, avionetas, naves espaciales, porque yo soy el dueño de la idea de volar. Sería una estupidez, ¿no? Ustedes saben que los inventores del aeroplano son los hermanos Wright, ¿no? Shakespeare. Una cosa es tener la idea, perdón, ibas a decir algo, Braulio. No, 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 decía, hay otros más antiguos como el pintor. Bueno, Da Da Vinci no, Vinci. Miguel Ángel, ¿no? Tenía unos planos de un helicóptero. Yo tengo, bueno, pensaba yo que era Da Vinci, pero bueno, Da no sé, Vinci, no se ¿no? detenga. Da Vinci tenía unos planos de un helicóptero. Sí, Es Da era, Sí, sí, Vinci. sí, sí. Da Braulio, Vinci es el Es Da que... Vinci, sí, sí, Da sí. Vinci. Da Vinci tenía los planos de un helicóptero y parece que están perfectamente
fundados. Entonces, en esa lógica, pues, ¿qué necesitarías para que una idea pueda ser protegible, tanto a la luz del derecho de autor como a la luz de la propiedad industrial e incluso en el mundo de las variedades vegetales? Necesitarías eso que tú acabas de decir, Braulio. Los planos que tenía Da Vinci del helicóptero, eh, si hubiera existido en esa época un registro de patentes, hubieran sido suficientes para que él pudiera patentar un helicóptero o el helicóptero, ¿vale? Pero la simple idea de volar o de hacer un helicóptero, toda la idea de hacer algo con una hélice que vuele, pues enseña unos planos viables como los de Da Vinci, que eran perfectamente viables. Si tú sigues paso por paso, los planos de Da Vinci te van a dar como resultado un helicóptero que efectivamente vuela. ¿Ok? Es por eso que las ideas luego contenidas, incluso las ideas contenidas en obras intelectuales que son susceptibles de protección por el derecho de autor, no confieren facultades tecnológicas. No sé, si yo soy George Lucas y muchos de ustedes no lo saben, pero bueno, es el productor de las películas de Star Wars, creador, guionista, director y productor de todas las películas de Star Wars, que luego, justamente en uno de los negocios más grandes en el mundo, el derecho de autor, transmite todos los derechos de explotación sobre sus películas y sus personajes a Disney en uno de los contratos más jugosos. El anterior más jugoso que había sido el de Paul McCartney cuando le vendió a Michael Jackson un catálogo de los Beatles. Ya después de ese han habido otros más poderosos, como por ejemplo de, de George Lucas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, muchos podrían haber pensado que George Lucas era el inventor del androide o de la nave espacial, ¿no? Y entonces hay que tener claro que una cosa es la idea dentro del concepto de una obra de la ciencia ficción, de algo que es un objeto que va al espacio y que vuela a la velocidad de la luz, y otra cosa es crearla. Son cosas muy distintas, ¿no? Pero bueno, volviendo al origen, les decía que dentro del mundo de la propiedad intelectual, lo que se protegen son bienes intangibles que por principio de cuenta proceden del ingenio humano. Y hasta la fecha es así, y lo adelanto porque ya muchos tienen preparada como cañón la pregunta de la inteligencia artificial, porque hasta el día de hoy nuestras leyes, como están configuradas, solo aceptan la creación que proviene de un acto cognitivo y volitivo del ser humano. No hay creación hasta el momento en nuestras legislaciones. Ya hay una ley europea que todavía no entra en vigor dentro de leyes nacionales. Es un prospecto de ley, pero todavía no hay una ley nacional en ningún país del mundo que de manera puntual regule la inteligencia artificial. Entonces, dicho lo anterior, al día de hoy, la propiedad intelectual regula creaciones del hombre. Cuando hablo del hombre, estoy hablando del hombre y la mujer, para que no se vaya a ofender ninguno, o si quieren, les digo creaciones del ser humano, para evitar susceptibilidades. Entonces, eso es lo que protege la propiedad intelectual, pero deben de estar plasmadas en algo. Y cuando digo plasmadas, no solo me refiero al hecho de que estén materializadas en un soporte, sino que deben de estar terminadas como canción, como película, como documental, como novela, como poema. No basta la idea que yo tenga de escribir una novela sobre un señor que de tanto leer historias de caballeros y de caballería se volvió loco y empezó a caminar, a rodar con su caballo y su compañero Sancho. No basta la idea, tengo que escribir el libro para poder protegerlo. Tengo que escribir la novela. No basta la idea que yo tenga de escribir una o hacer una película de un señor que lo meten injustamente a la cárcel y que por ello él sale para vengarse, ¿no? Que eso es el libro original
del Conde de Montecristo, que después tantas películas se han fusilado con distintos guiones y distinta narrativa, pero que parten del mismo hecho. ¿Cuántas novelas eh, parten de la lógica de la muchacha que se casa con el príncipe soñado, ¿no? O el patrón de la casa, en la versión mexicana, de tantas novelas, ¿no? Eh, Eso no hace la obra tiene que desarrollarse para que pueda ser protegida en una obra concreta, con unos personajes concretos, con una narrativa concreta, y puede ser de diversa índole la narrativa, porque una obra literaria se expresa a través del lenguaje, una obra audiovisual se expresa a través de la concatenación de imágenes en movimiento sincronizadas con audio, así como, por ejemplo, una obra de software se expresa a través de la concatenación del lenguaje binario, que es capaz de desarrollar eh, precisamente ejecutar acciones del hombre se la solicitan, ¿no? Y así, cada obra intelectual encuentra un mecanismo de expresión que puede ser el lenguaje, que puede ser las imágenes en movimiento, que puede ser una imagen fija con una composición precisa, por ejemplo la fotografía o la pintura, que al final es una imagen fija también, pero aunque el medio de creación es mucho más complejo, es justamente el pincel, ¿no? A mano humana, ¿no? Entonces, la propiedad intelectual, repito, lo que protege son creaciones del ingenio humano. Y hasta ahí nos quedamos en humano, ¿no? Ya después, cuando se incorporen otros mecanismos no humanos, pues ya haremos otra conferencia. Hasta el día de hoy, así están las cosas, ¿no? Y entonces, en el campo de la propiedad intelectual, les decía, a diferencia de la propiedad común, aunque en mucho tratamos de asimilar los criterios en lo que cabe, porque muchas otras cosas, no es posible. En la propiedad intelectual, básicamente encontramos tres campos puntuales de protección que les decía son, por un lado, el derecho de autor, por otro lado, la propiedad industrial y además las variedades vegetales. ¿Qué pasa con el derecho de autor? Bueno, el derecho de autor, digamos que es la parte romántica de la propiedad intelectual que tiene que ver con la creación de obras intelectuales. Cuando hablamos de derecho de autor, estamos hablando de un 99.9% de los casos de arte. El derecho de autor es todo lo que tiene que ver con la protección de obras intelectuales artísticas. Entonces, cuando ustedes quieran saber de qué se trata el derecho de autor o qué protege, piensen en arte. Entonces, sabrán sin duda que una pintura se protege por derecho de autor, que una película que es arte se protege por el derecho de autor, que una canción que es arte se protege por el derecho de autor, que una escultura también, que una novela, que un poema, que una locución, un discurso, una cátedra universitaria original es obra literaria porque se expresa a través del lenguaje, aunque no esté impreso, aunque no esté escrito, toda obra que se exprese a través del lenguaje verbal, a través de una sintaxis precisa con oraciones de sentido completo que, como en este caso, esté transmitiendo la idea del alocutor o del locutor, justamente es una obra literaria también, como obra literaria es el sermón del cura, y los discursos, y los poemas, y las novelas, y cualquier tipo de obra que, repito, se exprese a través del lenguaje. Así, las obras audiovisuales, decía, ya se expresan a través de imágenes en movimiento, sincronizadas sí o no con audio, pero son imágenes en movimiento. Y la pintura y todo lo que sea arte es derecho de autor. Entonces, el derecho de autor es la rama de la propiedad intelectual que regula la protección de obras intelectuales que pueden ser
artísticas en el 99.9% de los casos y el software. Y el software. ¿Y por qué? Y el software, porque pues hay quien pueda asegurar que el software es arte y hay quien pueda decir lo que no. A mí en lo personal me cuesta trabajo mirarlo como una expresión artística al software. Esto es al soporte lógico. Eh, y en eso pues, también me gustaría tener la opinión de Juanca. Si él lo mira al software o no como una obra artística. Y lo invito a participar. No, desde el punto de vista de la parte dinámica de la programación, no lo es. Yo al menos yo no lo veo como una creación artística el software. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, vamos a ver, cuando uno ve, por ejemplo, una programación en HTML, lo que es la parte textual, el plato de macarrones que hay detrás, eso yo no lo veo como una obra artística. Ahora bien, como se representa el código binario después en una pantalla, puede que sea una creación artística, pero el Sí, software claro, pero eso propiamente es otra dicho, no, cosa. Sí, es pero es otra distinto. cosa. No sería el software en sí mismo. Ya no es el software. O Exacto, sea, el software sería el instrumento de creación como hoy podría ser el exacto. papel y la pluma o el Ujú, pincel exacto. y el lienzo o el cincel y el martillo. Eh, Ese es el instrumento que sirve para materializar el software, pero el software en sí mismo, No, que se el protege código por no. derecho de autor, es una obra de arte. Digamos que yo lo veo todavía en la lógica del arte. El arte suele ser una expresión del hombre que refleja o expone sentimientos, ideas, perspectivas, la particular forma de una persona de mirar la vida, de entender las cosas. Eso es el arte, ¿no? Y por eso es que hay canciones de amor, de desamor, de ardor, de lujuria, de dolor, etcétera, etcétera. Vemos siempre sentimientos o ideas, porque no solo se puede escribir sobre el amor o el desamor, aunque hay mucho de eso, pero también es una forma de plasmar ideas o de contar historias a través de narrativas. Y decía, las historias no solo se cuentan a través del verbo, se pueden también narrar a través de imágenes, entre otras, entre otras cosas. Cuando uno llega al software es difícil mirar una lógica artística precisamente porque el programador no es exactamente sentimientos o ideas lo que quiere expresar cuando programa. Y entonces muchos de ustedes estarán diciendo ahorita, bueno, ¿y por qué entonces, si todo lo que protege el derecho de autor es arte, por qué el software está integrado como arte, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que cuando las primeras empresas creadoras de software como IBM se plantearon la protección, evidentemente en el mundo de la propiedad intelectual, porque vamos, todos estamos de acuerdo que sí es un intangible el software y que sí tiene que ver con la creación humana. Vamos, propiedad intelectual sí es, sin duda. Digamos, la disyuntiva estaba entre protegerlo al software en el mundo de la propiedad industrial a través de la patente, como si que fuese un invento, o en el mundo del derecho de autor, como si que fuese un programa, perdón, como si que fuese una obra intelectual, una obra artística. ¿Ok? Entonces, digamos, a lo primero que se enfrentan los creadores es al interés económico. Y en la lógica del interés económico, pues resulta que el margen de protección del derecho de autor, de acuerdo al convenio de Berna, cada país lo tiene legislado de una manera al menos igual al convenio de Berna o por encima del convenio de Berna, pero el plazo de protección es toda la vida del creador más 50 años después de su muerte, de acuerdo al convenio de Berna. En tanto, las patentes tienen una vida de solo 20 años a partir de la solicitud de patente. Entonces ya ahí de entrada el interés económico es brutal la diferencia. No sé, si siquiera, si ustedes saben que la aspirina ya entró al dominio público,
que el naproxeno ya entró al dominio público, que la acetaminofén ya entró al dominio público, que, o sea, todos estos medicamentos que conocemos bajo la marca, por ejemplo, de Tylenol, aspirina, Advil, Aleve, todo público, lo que quiere decir que cualquiera puede fabricarlos, producirlos, venderlos sin necesidad de pedir autorización y sin necesidad de pagar. Eso es a lo que muchos de nosotros conocemos como medicinas genéricas, ¿ok? Pero no solo, las patentes no solo protegen medicinas. Pongo este ejemplo porque ustedes conocen las medicinas genéricas. En la tecnología es exactamente igual, las patentes son igual para todo. ¿Qué quiere decir esto? No sé, la primera pantalla plana que salió al mercado, que fue la de plasma, cualquiera de ustedes la puede fabricar, producir y vender, porque ya no tiene patente, ya entró al dominio público. ¿Ok? Entre muchas otras cosas. El derecho de autor, el plazo es mucho más amplio que estos simples y llanos 20 años, ni siquiera a partir del otorgamiento de la patente, empiezan a correr desde la solicitud de una patente. En cambio, el derecho de autor tiene una protección, repito, en la perspectiva más corta, que es la del convenio de Berna, y que es obligatoria para todos los estados signatarios del convenio, de toda la vida del autor, más 50 años después de su muerte. Entonces, vamos, los dueños del software dijeron, a nosotros nos conviene el mundo del derecho de autor. Ahora bien, ¿sería esto suficiente, el interés económico, para enmarcar al software dentro del mundo del derecho de autor? Pues no es suficiente. Necesitaban razonarlo, argumentarlo, para que pudiera entrar en el mundo del derecho de autor. Y ellos lograron una argumentación, y es que al igual que las obras literarias, les decía, se expresan a través del lenguaje, como los poemas, como las novelas, como los ensayos, como los cuentos, como las alocuciones, los discursos, la cátedra universitaria, el sermón del cura. Como la obra literaria se expresa a través del lenguaje, ellos dicen el software es obra literaria. ¿Por qué razón? Porque se expresa, se programa a través de lenguajes creados justamente para la programación, que hoy día son muchos menos. Digo, yo no soy el experto en eso, pero tengo entendido que casi todo se programa con Java y con JavaScript. Pero ojo, en la época que Juanca, por ejemplo, estudió programación, ¿cuántos lenguajes tuviste que aprender, Juanca? En aquel tiempo llevábamos Pascal, COBOL, yo empecé en Basic, se estudiaban unos 4 o 5 lenguajes y después ya después apareció la plataforma .NET de Microsoft y otras ahí que ya unificaban un poco los programas. Y Pero en aquel entonces tiempo uno era multitasking, de hecho era hasta, era una locura ser programador, ¿no? Una sí, no, verdadera no, locura. no, y también de las computadoras que había que manejar con DOS, con DOS, había que saberse los comandos y todo. Todavía me sé uno que otro. Qué nivel de complejidad, ¿no? Pero bueno, ellos argumentan que para programar hay que aprender lenguajes y la programación se escribe en lenguajes. Entonces digamos que el mecanismo de expresión del creador, que es un programador, es justamente a través del lenguaje. En principio, incluso muchos registros del mundo, de derecho de autor, cuando tú ibas a registrar el software, tenías que ponerle la casilla de obra literaria. Hoy día ya no. Si alguno de ustedes va a registrar un software en México, tendrán que ponerle la casilla de software. Pero incluso en México, hace 20 años, cuando uno registraba un software, tenía que palomear en la casilla de obra literaria. Porque así fue como se integró en el mundo dentro de la protección del derecho de autor. Entonces, el derecho de autor, les decía, se trata de la protección
de obras intelectuales. Y cuando hablamos de obras intelectuales, ya desde la antigua Grecia, los griegos entendían que una obra intelectual iba más allá del soporte en el que se expresa. Por eso es que desde la antigua Grecia, ellos decían que una obra intelectual tenía una parte física, que era el corpus mechanicum, una parte tangible, y una parte intangible, que era el corpus mysticum, esto es la parte intelectual. Entonces, digamos que una obra intelectual puede incluso yacer en la mente del autor. Y bueno, esto incluso para todos los sistemas europeos es protegible ya. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una canción en mi mente, como todos ustedes tienen en la suya, eh, iba a decir el feliz cumpleaños, pero, o el happy birthday, pero ustedes cantan las mañanitas. Como todos ustedes tienen las mañanitas en su mente, ¿la tienen, sí o no? O el himno nacional, Las mañanas. completo, de pe a pa, está en su mente, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿vive o no vive esa obra intelectual? En el caso de que no esté expresada físicamente, esto es en un soporte que permita, digamos, transmitirla de persona a persona o ser captada por los sentidos. Y es que, claro, si ustedes se dan cuenta, en Europa, por siglos, los trovadores, los juglares, repitieron obras de forma verbal, de generación en generación. Los cantares de gesta, como el mío Cid, por ejemplo, para hablar de uno escrito en español antiguo, se transmitió de generaciones en generaciones de manera verbal mucho antes de haber sido escrito. Lo mismo la Iliada o la Odisea en la mitología griega. Y así muchos de los cantares de gesta y también los juglares que llevaban literal, cantaban, ahora sí, no solo la historia de las batallas, sino que también canciones. Y eran canciones que se transmitían, el conocimiento se enseñaba de padre a hijo, de hijo a nieto, y así se iban transmitiendo. Y se enseñaban de persona a persona. Y no había grabadora, ni había fonograma, ni había partitura, porque, vamos, la gente del pueblo no supo describir música hasta muchos siglos después. Y aún así, cuando ya había gente que sabía escribir música, estábamos hablando de gente de altos vuelos, ¿no? Si de por sí el latín, por ejemplo, solo lo sabían las altas esferas de la realeza y la iglesia, imagínense escribir música o esas cosas eran prohibitivas. Hoy día todavía, la música flamenca, en muchos de los casos, entre los gitanos, se transmite de padre a hijo, de persona a persona, y muchos gitanos siguen siendo nómadas y siguen teniendo conocimiento que transmiten canciones. Imagínense, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos que recibió un doctorado en Berkeley, no sabía leer música, no sabía leer música. Entonces, ¿es posible que viva una canción aunque no esté expresada físicamente? Sí. Sí es posible, por poner un ejemplo, o una historia, o un cantar de gesta, o hay muchas obras, y por eso es que en Europa el derecho de autor protege la obra intelectual por el hecho de ser obra. Eso la coloca en el rango de la idea, no, es una obra. Ustedes tienen en su mente, les decía, las mañanitas, ¿será es una idea? No, no es una idea, es una canción completa y la tienen acá guardada en el disco duro, ¿no? Y eso la hace una idea, no, no es una idea. Puede ser que habite de manera común la casa de las ideas, ¿no? Pero no es una idea, es una canción completa. Entonces, les decía, las obras intelectuales tienen dos mecanismos, el mecanismo tangible y el intangible, el corpus mechanicum y el corpus mysticum. Y precisamente la parte
precisamente esa lógica es lo que hace que en el derecho de autor digamos que hay dos tipos de derechos. Por un lado, los patrimoniales y por otro lado, los morales. ¿Qué es lo que pasa con el derecho moral? El derecho moral tiene que ver justamente con esa parte intangible de la obra. ¿Qué quiere decir esto? La personalidad del autor queda inmersa en el producto de su ingenio. Así, la obra intelectual guarda los rasgos de la personalidad del creador. Y si ustedes hoy quieren conocer a Lennon, lo pueden conocer perfectamente bien. Más de lo que muchos de nosotros luego podemos conocer a una novia. Y me van a decir, pues qué jalada está diciendo el doctor Chacón. Pues es que, claro, no hay nada más íntimo que la composición. Si ustedes se ponen a escuchar a Lennon, lo van a conocer perfectamente. De rajo a tajo, de pe a pa. Van a conocer todo lo intrincado de su pensamiento, de su forma de sentir, de su forma de amar, de su forma de pensar. Y si escuchan a José Alfredo también. Y los dos están muertos. Y no hay que ser genio para saber que, y lo digo con todo respeto, porque soy un gran admirador de José Alfredo, pero no hay que ser genio para escuchar a José Alfredo y saber que era borracho. Lo digo con todo cariño, pero porque sí, porque todas sus obras está hablando todo el tiempo de tomar tequila, de hablar con el cantinero, de ponerse hasta atrás, y bueno, sí, es fácil darse cuenta rápido, pues que el señor tenía una debilidad por la bebida y que era un enamorado y que tuvo 1000 novias y que pasaba todo el tiempo con el corazón en la mano y que necesitaba estar enamorado para escribir. Y por eso se tenía que estar enamorando todo el tiempo. Es un mecanismo necesario para poder escribir, ¿no? En el caso de él, estar enamorado. No todo el mundo tiene que estar enamorado para escribir, pero bueno, para él sí. Era un mecanismo necesario, ¿no? Absolutamente necesario. Y entonces la personalidad del autor queda en su obra y permanece incluso después de la muerte del autor. Ese vínculo, ese vínculo entre el autor y el producto de su ingenio, justamente es lo que hace que entendamos que hay una parte del derecho de autor que tiene que ver con derechos morales o personales, porque están vinculados, íntimamente vinculados a la personalidad del creador. Y que hay otro tipo de derechos que son simple y llanamente patrimoniales. A esos derechos patrimoniales sí los podemos asimilar con los derechos reales, esto es, con los derechos, por ejemplo, que existen de propiedad privada. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque son los que tienen que ver con la posibilidad de explotar económicamente las obras materializadas, expresadas en un soporte que permita la percepción por los sentidos humanos, dependiendo del tipo de obra que sea. Muchas de ellas son visuales, algunas otras auditivas, o incluso puedes acceder a una obra a través del sentido del tacto, como una escultura, por ejemplo. Déjenme ver si tengo aquí en el chat, si es que me están preguntando algo. Ah, me dice Juaca que los Beatles tampoco sabían leer música, imagínense. Pues cuántos músicos líricos hay de los mejores del mundo, ¿no? Hola. Oye, no, Sí, no pasa nada. Dale. pensé que María Esther iba a hacer una pregunta, pero parece que se le coló ahí un audio. Ok, en el caso mexicano, Doctor, dime, Wallax. ¿bajo qué se basan para otorgar el tiempo que dan para proteger los derechos de autor? Ya ve que pasado cierto tiempo pasan a ser de dominio público, como recién fue Mickey Mouse y creo que los de Winnie Pooh. Sí, el primero que plasma un margen de tiempo para la protección. Bueno, primero hay que decir cuál es la razón.
Wallace, para entender esto. ¿Por qué? Porque resulta que si planteamos esta misma pregunta frente a los derechos reales, a los derechos de propiedad privada, resulta que no tenemos términos. Si yo compro esa guitarra que estás viendo ahí atrás, esa guitarra va a ser mía hasta el día que yo decida venderla, regalarla o que me muera y tenga que entrar en un proceso de sucesorio en el que se determine si algún descendiente mío se quedará con ella, por ejemplo. Pero digamos que el sistema no me obliga a transmitirla. El bien estará conmigo por todo el tiempo que a mí me dé la gana, que yo quiera. Y no tendría un tema de caducidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con el derecho de autor? Bueno, lo que pasa con el derecho de autor, primero, para entender esto del dominio público, es que hay una lógica social en el derecho de autor en el sentido que se quiso entender que la sociedad permea al hombre a través de la educación, a través del entorno en el que se desarrolla, y al final somos un poco todo lo que consumimos, ¿no? Y va a ser inevitable que escribamos un poco como todo lo que hemos leído. Y va a ser un poco que y va a ser también lógico que nos vistamos a través de todas las ropas que miramos. Y por eso somos un poco lo que consumimos, no solo lo que comemos, que evidentemente somos en muy buena medida lo que comemos, sino lo que consumimos, qué música oímos, qué libros leemos, qué revistas leemos, a quién seguimos en Instagram. Doctor, Eh, sí, dime. ¿lo puedo interrumpir? Sí, claro, por favor. Mire, Pues ya lo rector, interrumpiste. en eso que nos está diciendo, a mí me surge la duda de si un programa de radio Braulio, se pudiera proteger. Ya ve que ahorita hay muchos programas de Sin radio. duda, sin duda. Los programas de radio se protegen igual que cualquier otro programa. Los programas de televisión, los programas de radio son obras intelectuales. En el caso del radio son obras auditivas que se llaman programas de radio. Y en el caso de los programas de televisión son obras audiovisuales. Se protegen como cualquier otra obra. Bueno, déjame seguir con la respuesta antes de que se me vaya el hilo que estaba tratando de elaborar. El sistema te va a decir, bueno, las obras intelectuales tienen una importancia cultural. ¿Por qué cultural? Porque conforman la identidad de un país. ¿Por qué cultural? Porque la identidad de México se da, sin lugar a dudas, a través de su música, de su literatura, de su pintura, de los murales de Siqueiros, pero de la pintura de Diego y la de Frida, y la música de José Alfredo y también la de Juan Gabriel, y etcétera, etcétera, ¿ok? Y la literatura de Paz, entre tantos, ¿no? Y entonces la cultura de un país está dada a través precisamente de sus obras intelectuales, que conforman parte de su cultura. La cultura es un concepto mucho más amplio, pero en la lógica del derecho de autor, el acervo cultural de la nación es el conjunto de obras intelectuales. Eso es toda la música, todo el cine, toda la pintura, todos los murales, todas las obras literarias. Eso conforma la identidad cultural de México, que la lógica del derecho de autor se protege a través de este conjunto de obras intelectuales todas. Las personas cuando creamos estamos dentro de este mundo y esto nos influye de manera tal, nos vemos influidos de manera tal que nuestras creaciones tienen que ver un poco con el espectro social en el que nos desarrollamos y cultural en el que nos desarrollamos. El Estado nos va a dar un margen de protección, y a eso era a lo que iba, ya se me olvidó quién me hizo la pregunta, pero este margen de protección no puede ser este derecho exclusivo que va a pesar sobre el creador, no puede ser como en el caso de los derechos reales, no puede ser eterno. ¿Por qué razón? Porque lo que se pretende es que regrese a la sociedad.
Entonces, yo le voy a dar al creador un margen de tiempo para que él explote en exclusiva. Pero después de cumplido ese margen de tiempo, necesito que la obra regrese a la sociedad. ¿Qué significa que regrese a la sociedad? ¿Significa que cuando hay derecho de autor, la sociedad no puede acceder a la obra? No, no significa eso. Significa que puedas acceder de manera gratuita y que puedas tú también editarla, difundirla, producirla, publicarla sin necesidad de pagar. Eso es el dominio público, Wallace. Entonces, ¿por qué 50 y no 100 años? Ya esa es una lógica muy subjetiva. Digamos que cuando después de en 1880 y tanto se juntaron en la ciudad de Berna un conjunto de editores. En esa época las obras solo se comercializaban a través de las obras impresas en formato de libro. Esto es obra literaria impresa. Lo único que existía era la editorial. Acuérdense que la editorial la inventa Gutenberg. Estamos hablando del 1440 y tantos, no me acuerdo. Alguien busque el dato, seguramente estoy equivocado. Pero bueno, 1492 prácticamente fue para la misma época que Colón vino por estas tierras. bueno, entonces desde 1492 ahí hay imprenta y las primeras obras intelectuales que se comercializan es en el formato de obra literaria impresa, ¿no? Esto es libros y revistas y periódicos. Hasta ahí, ¿vale? Bueno, se juntan en Berna en 1880 y tantos una serie de editores y escritores precisamente porque sus obras las están publicando en diversas partes del orbe sin autorización. Ellos se juntan en la ciudad de Berna y crean el Club de Berna precisamente con la idea de crear el primer convenio internacional en materia de derecho de autor, que a la postre sería justamente el convenio de Berna. Ellos deciden que el margen prudente de protección para los titulares del derecho de autor sean originarios y derivados, esto es, autores, personas físicas o derivados, personas a quien se les transmitió fueran personas físicas también o empresas editoriales. Ellos pensaron que el margen prudente debía ser el de toda la vida del autor más 50 años después de su muerte. ¿Tiene que ser así, Wallace? No, fue lo que ellos pensaron prudente. El mundo, cuando se integra al convenio de Berna, el mundo entero, deciden que ese margen está bien para sus legislaciones nacionales y no solo eso, en el convenio de Berna declaran la posibilidad de extender ese margen, pero nunca de legislar en el rango nacional por debajo del mismo. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los países de Europa, en sus legislaciones nacionales, tienen toda la vida del autor más 65 años, algunos países, otros más 70, la mayoría es más 70. Y en el caso de México, por ejemplo, es toda la vida del autor más 100 años después de su muerte. Ahora, ¿por qué toda la vida y por qué 100, 60, 70 o 50? En realidad eso podría ser subjetivo, ¿no? Al final, a fin de cuentas, es el margen de vigencia del que se parte, es el del convenio Berna, que en ese momento, cuando lo crean, les pareció prudente a todos. Y digamos que todos los países del mundo lo han reiterado e incluso lo han ampliado. ¿Vale? Bueno, Gracias, doctor. ¿cómo estamos de tiempo? Va una hora. Ya estamos a punto de llegar a una hora. Ujú. Ok, bueno. Por otro lado, les decía, el derecho de autor se compone de dos tipos primordiales. Decía, los derechos morales que tienen que ver con la personalidad del autor y los derechos patrimoniales que tienen que ver
justamente con la personalidad del creador. Y bueno, ¿qué tiene que tener una obra intelectual para ser protegida? Y hablemos de México, para ya dejar de hablar del ámbito internacional. Una obra para ser protegida necesita en México estar plasmada en un soporte material que le permita la difusión y necesita ser original. Cuando estamos frente a una obra original, bueno, digamos que original es una obra que al momento de compararla con otras preexistentes no resulte ser una copia total o parcial. ¿Vale? Entonces, ¿hasta dónde hay copia o hasta dónde no hay copia? ¿Hasta dónde hay plagio? ¿Hasta dónde no hay plagio? Esto es relativo. Esto es relativo, pero de entrada, para que una obra pueda ser protegida por el sistema, necesitamos que esté, por principio de cuentas, plasmada, repito, en un soporte material. Esto en México, les decía que en Europa no hace falta que esté plasmada en un soporte material. Y además necesitamos que sea original. ¿Qué quiere ser ¿Qué quiere decir original o cómo se determina la originalidad de la obra? Bueno, les repito, estriba dicha originalidad en el hecho de que la obra haya surgido de el intelecto de una persona, de sus sentimientos, de su particular forma de narrar una historia o de narrar unos hechos o expresar sus ideas, ¿ok? Y que aunque esta persona puede tener una escuela, esto es, puede tener un estilo parecido al de alguien más, en este caso lo que expresa es original, porque no es una copia de un trabajo preexistente. Muchos de ustedes se preguntan, ¿necesito que la obra esté registrada o es el registro lo que nos da la protección? Me imagino que muchos de ustedes piensan que sí o creen que sí. Y la respuesta es no. No, no necesitamos registrar una obra para protegerla. ¿Qué quiere decir esto? El registro en México, de la misma forma que lo define el convenio de Berna y los convenios OMPI, y de la misma forma que lo plasman el 98% de los países del mundo, el derecho de autor no nace con el registro, nace con el acto creativo. Desde el momento en que creas una obra, esta ya obtiene un grado de protección por el sistema. ¿Vale? Entonces, ¿les estoy diciendo yo que no registren las obras? No, claro, registren las obras. Porque muchas veces es el único medio de prueba. Pero el registro de derecho de autor, o el registro en el mundo del derecho de autor, no es constitutivo. ¿Qué quiere decir esto para los abogados? El derecho no nace a partir del acto registral. Repito, nace a través del acto creativo. ¿Ok? Lo que significa que el registro es declarativo. ¿Qué quiere decir que es declarativo? Bueno, que se presume de buena fe que aquello que tú llevaste ante el registro es tuyo, pero admite prueba en contrario. Eso quiere decir que si alguien demuestra que esa obra que tú registraste es de él, te va a tumbar el registro. ¿Vale? Y justamente eso, para el que lo quiera encontrar, lo dice en México el artículo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que si buscan también el 59 del reglamento de la ley, verán el principio de buena fe registral. Esto es la lógica de que el órgano registrador, el órgano administrativo registrador, parte de un criterio de buena fe registral. Entonces, lo que tú me traigas yo asumo que es tuyo, pero yo ni lo compruebo ni lo reviso. Nadie en el registro del derecho de autor oye las obras, ni las ve, ni las lee.
ni las compara. Las van a guardar en un cajón y ya. Si yo llevo ahorita toda la obra de los Beatles al registro del derecho de autor y la meto en un CD y me formo en la ventanilla Express, en 2 horas voy a tener un registro. ¿Eso me hace autor de la obra de los Beatles? No, ¿verdad? Entonces no es el registro el que crea la titularidad la crea el, este, el acto creativo, ¿vale? Derechos morales, derechos patrimoniales. Bueno, los patrimoniales son cualquier forma posible de explotación. Dentro de los derechos patrimoniales tenemos el derecho de reproducción, tenemos el derecho de divulgación, ¿ok? Tenemos eh, el derecho de transmisión o de comunicación a través de medios televisivos o a través de internet, por ejemplo. Toda forma posible de explotación es un derecho patrimonial. En esta lógica, en el derecho de autor, tenemos dos tipos de titulares. Les decía, el titular originario, que es la persona física que crea la obra, y tenemos titulares derivados, que es cualquiera que adquiere, sea por un acto entre vivos, intervivos o mortis causa, un derecho de explotación. Esto es un derecho patrimonial de autor. Dentro de los derechos morales, ¿cuáles son los derechos morales? Bueno, por ejemplo, hay uno que se conoce como el derecho de paternidad, que es el derecho a que te den crédito, a que pongan que tú eres el autor de una obra, cada vez que ésta se difunda o se publique. ¿Ok? En esta lógica, el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de todos los derechos morales. ¿Qué quiere decir esto? Si hace un rato les estaba diciendo que el derecho patrimonial entra al dominio público, hay que entender que el derecho moral no, el derecho moral es perpetuo. Y este nunca caduca, nunca prescribe, ¿vale? El derecho moral es inalienable, es imprescriptible, es irrenunciable, es inembargable, ¿vale? Dentro de los derechos morales está, además del de paternidad, que les decía, es la posibilidad de que les den crédito en un lugar visible al momento de publicar una obra o difundirla. Está también el derecho de integridad, y es que nadie modifique tu obra sin tu autorización. Está el derecho de retirada o arrepentimiento, que es el hecho de que un autor puede decidir que su obra salga de donde esté publicada. ¿Ok? O el derecho de integridad, les decía que es oponerse a cualquier tipo de mutilación de la obra intelectual. O el derecho de inédito, que sería el derecho, por ejemplo, del autor a que su obra no se divulgue, porque no le da la gana. Yo hice esta canción, pero no quiero que nunca sea divulgada. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta el momento? Porque creo que nos gana el tiempo. Chicos, chicas, pasamos a periodo de preguntas, Marco. Sí, con todo gusto. Yo Ok, sí tengo una duda. Con todo gusto. Eh, Buenas tardes. ¿Se escucha mi micrófono? sí, se escucha bien, Perfectamente. Leo. Perfecto, perfecto. Yo tengo una duda, o más bien me gustaría ser orientado en cuanto al plagio, porque tengo entendido que más que nada el derecho de autor viene siendo como que la forma de expresarse de un autor al expresar una idea, ¿no? Este, ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo la duda sobre si se expresa de una manera diferente la misma idea, habría Para empezar, las problemas. ideas no se protegen. Con eso empezamos la conferencia. No hay manera de proteger una idea. Punto, no se protege. O sea, no es que tal vez sí o que más o menos. Las ideas no se protegen. Ni por la propiedad industrial, ni por el derecho de autor, ni por las variedades vegetales.
Ok. Te pongo vamos a hablar del mundo, vamos a salirnos por un instante del mundo del derecho de autor para ponerte un ejemplo diferente. Tienes la idea de hacer una vacuna para el COVID. ¿La puedes patentar, Leo? No, ¿Por qué no no se puede puedes? patentar ¿Por qué no puedes? por- porque no está creada aún. Para que tú puedas patentar la vacuna del COVID, ¿qué necesitas? Tener una Exacto. fórmula, estudios y pues otras cosas más involucradas con Y la que esa medicina. fórmula tenga como resultado el objetivo que te planteas. Esto es, satisface una necesidad humana, que en este caso concreto es inmunizar a una persona del COVID. O que si le da, no le dé tan fuerte y no lo mate o no lo hospitalice. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, sí. si tu formulación, si tú no tienes la fórmula y tu fórmula no sirve para dicho propósito, no la puedes patentar. ¿Tener la idea de hacer la vacuna del COVID podría protegerse? No. ¿Tener la idea de hacer un libro puede protegerse? No. ¿Tener la idea de hacer una canción puede protegerse? No. ¿Tener la idea de hacer una película, aunque tengas la sinopsis, puede protegerse? No. Necesitas la película, necesitas la novela, necesitas el poema, el invento, la marca, el diseño para poder protegerlo. En toda la propiedad intelectual no es posible proteger ideas. Sí que la propiedad intelectual nace a partir siempre de una idea, claro está, pero la idea no es suficiente, hay que plasmarla en una obra intelectual, en un invento, en un diseño, en un programa, ¿vale? En un programa de radio, en un programa de televisión, en un programa de cómputo. Entonces, sigue, ok, teniendo claro que las ideas no se pueden proteger, ahora sí, replantea tu pregunta, por favor. Bueno, en caso de una obra ya creada, lo que Ajá. se quiera dar a entender por el autor, si es expresado de una manera distinta, ¿habría problemas con eso? ¿A qué le llamas expresado de una obra distinta? Vamos a poner de ejemplo una obra intelectual, una canción. ¿Cuál te gusta? ¿Qué artista te gusta, Leo? Pues por lo general escucho más como música clásica. Pues no importa, de una canción. Frank Puede ser Sinatra, Shakira, no por importa, da ejemplo. igual, es para un ejemplo. Frank Sinatra o Charles Bradley. Bueno, de Frank Danny Sinatra Flow. dime una canción, pero Frank es intérprete, no es compositor. Tienes que poner un ejemplo de un Así es. compositor. Uf, difícil. Pero podríamos usar uno cualquiera, ¿qué le parece? Para Bueno, no entrar en... ¿qué te Irving parece? Berlin, Que no, algo más simple. ¿Qué te parece José José. si hablamos de... No, José José es intérprete, tampoco es sí, compositor. es intérprete. ¿Qué les José María parece? Napoleón. Ajá, ¿cómo se llama la más famosa de Napoleón? Bad José María Bunny. Napoleón. Tiene varias que le compuso a José José. ¿Cuál era? No, Bueno, Con esta Gabriel noche Felipe. vi llover de Esta tarde vi llover esta de tarde vi llover Manzanero. de Manzanero. Ok, ahora Sí. sí, hazme la pregunta, Leo. Tenemos una canción que se llama Esta tarde vi llover, autor Manzanero. ¿Cuál es la pregunta? El tema del que hable la canción, ¿podría otra canción hablar de lo mismo, pero no sé? Absolutamente. ¿Cuántas películas, les decía yo hace un rato, hablan de un cuate que se venga porque lo metieron a la cárcel injustamente? ¿Han visto Bastante. las comedias de... Yo odio las comedias de amor gringas y odio más las mexicanas que las imitan. ¿Han visto las comedias de amor gringas? Todas son iguales. Un chavo se enamora de una chava que son más o menos desiguales, se pelean y la película termina cuando se da cuenta que había perdido a la mujer de su vida y se recontenta. ¿Sí? ¡Shh! ¡Cállense! ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Te vio como cayó los perros? ¿Tú puedes proteger eso? Sí, sí. O sea, No, no puedes proteger eso. Yo puedo proteger la idea de hacer películas en que la muchacha se enamore del patrón, novelas. ok. ¿Puedo proteger En cuanto eso? a la idea de lo que quiere expresar, eh,
Pues a lo que usted dice, a lo que cuenta más bien, yo creo que no se puede ya proteger. No, entonces, otra vez, volvamos a la canción. Estábamos hablando de Esta tarde vi llover de Manzanero. Ok, partamos de esa obra intelectual. ¿Cuál es la pregunta? No sé, digamos del tema, es que, claro, volveríamos a lo mismo, porque sería el mismo tema, o sea, realmente mi pregunta se basa en si de lo que trate la canción, si es expresada, no sé, digamos con dos, tres palabras distintas o incluso más, ¿habría algún tipo de Ah, bueno, entonces repercusión? hay dos cosas distintas. Una es la temática. Canciones de ardidos, porque los dejó la novia, ¿cuántos hay? Millones, ¿no? O el novio, o la pareja, X. Millones. Ahora, si yo agarro la canción Esta tarde vi llover y le cambio tres palabras, ¿eso será la misma temática o la misma canción? La misma temática, ¿no? No, es la misma canción, hermano. Solo le cambié tres palabras. No es la temática, es que yo haga un tema de alguien que se enamora mientras ve llover. Eso es usar la misma temática. Y yo desarrollo una canción con otra melodía, con otra rítmica, con otros versos. Y eso es que usé la temática. Si yo agarro la misma canción y le cambio tres palabras, ¿será una canción distinta? No. No, es la misma canción. Entonces ahí hay un plagio. ¿Ok? Ok, ¿Cuándo ok. hay un plagio, Leo? Hay un plagio cuando tú utilizas una obra intelectual que ya existe de forma integral, total o parcial. Ok. ¿Qué tanto puedes usar? No hay ninguna ley en el planeta que diga eso. Que diga a partir de dos compases es plagio. O que diga a partir de cinco notas musicales es plagio. No hay ninguna ley que diga eso. Hubo algunas sentencias en Europa que llegaron a atreverse a hacer ese tipo de exposición. Entonces me estarás preguntando, ¿y entonces cómo sabemos cuándo hay plagio? Bueno, como tantas cosas en derecho, tienes que recurrir a un perito especialista. Si es música, en música, si es literatura, un literato, si es música, un musicólogo, si es cine, un productor, un cineasta, si es baile, un coreógrafo especial, diga, no es que se chutó mi coreografía, es la misma, le cambió tres pasos, ¿no? Entonces, en el juicio, cuando el que se siente ofendido demanda al que acusa de plagio, tendrá que demostrarlo y para que el juez pueda tomar una decisión, tendrá que llevar peritos especialistas en la materia que le den un peritaje, que es un diagnóstico. ¿Vale? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Yo tengo una. Aprovechemos. Yo Por tenía favor, una pregunta. Bueno, adelante, vamos Lía. La con... compañera. Buenas Adelante, tardes. Lía. Quería preguntar, ahorita que estaba comentando sobre los derechos de autor, me surgió la duda de, por ejemplo, empresas que su éxito está a base como de fórmulas secretas, por así decirlo, para el público. Si funciona de la misma manera que después de cierto tiempo, estas pueden ser de acceso público, por así decirlo. Por ejemplo, Coca-Cola, que su éxito se basa en la receta de su refresco. Si funciona ahí de la misma manera de que cierto tiempo después de que ésta se creó, pues ya pasa a ser de dominio público. Ok, esa es una pregunta de propiedad industrial. Y es una pregunta que la tenemos que ver en analizar en dos sentidos. Uno, el de la patente y otro, el del secreto industrial. ¿Ok? ¿Cuándo una fórmula puede ser protegida por la vía de la patente? Bueno, cuando esa fórmula es novedosa, quiere decir que no existe otra igual de acuerdo al estado de la técnica, son todas las formulaciones, todos los desarrollos tecnológicos que existen al momento en que se solicita la patente, y en ese sentido nadie lo ha hecho antes de esa misma manera.
¿ok? Entonces, en esa lógica, si la fórmula es novedosa, podrías patentarla y al momento que la patentas, la haces pública. ¿Por qué? Porque los registros son públicos y justamente decíamos hace un momento que uno de los requisitos esenciales para poder patentar es que tenga suficiencia descriptiva. A eso en materia de patentes se le llama la reivindicación de la patente, que significa el hecho de que tú puedas decir paso por paso cómo se hace. Esto es dar la fórmula. Eso quiere decir que ya cualquiera la puede ver la fórmula en el registro, es verdad, pero la patente inhibe el hecho de que los demás la puedan usar, porque justamente lo que concede la patente es un derecho exclusivo. Y ese derecho de exclusiva se manifiesta a través de la facultad que tendrás como titular de la patente de oponerte a cualquiera que use, produzca, distribuya, comercialice, importe, exporte tu invento patentado, o tú, en este caso, tu fórmula. Entonces, la patente te va a conceder un derecho exclusiva que te permitirá utilizar todos los mecanismos legales, jurisdiccionales a nivel administrativo y judicial disponibles para oponerte a cualquiera que use sin tu autorización. ¿Qué pasa si tú no te opones? No pasa nada, vas a coexistir. Porque necesitamos en propiedad intelectual que el titular sea el que eche a andar los mecanismos y que se oponga. ¿Vale? Eso si se trata de una formulación que es susceptible de protegerse a través del criterio de patente. Ahora, ¿qué pasa con el know-how empresarial? ¿Qué pasa cuando yo desarrollo un modelo de empresa a través de cierto conocimiento que yo mismo he desarrollado, que no lo saben mis competidores y que me concede una ventaja competitiva, una ventaja comercial respecto de mis competidores? A eso se le suele denominar con el criterio de secreto industrial. El secreto industrial no se registra porque es secreto y los registros acabo de decir que son públicos. ¿De qué depende que tú puedas proteger ese conocimiento empresarial? Que puede ser una fórmula, pero también puede ser una base de datos, que también puede ser tus finanzas, que también puede ser tu mapeo de distribución. Bueno, por ejemplo, ahora que ponías de ejemplo la Coca-Cola, hay algo que hace a la Coca-Cola más exitosa que su fórmula. ¿Y sabes qué es? Su mapa de distribución. La Coca es tan exitosa porque al pueblo más mísero y bicicletero que vayas, en una tienda vas a encontrarla. Y tal vez te gusta el 7-Up, pero ahí no hay. O tal vez te gusta el Jarricos o el no sé qué, y ahí no hay. Y te vas a comprar la Coca-Cola. El mapeo de la forma en que Coca-Cola organiza la distribución de su producto es en muy buena medida, se le atribuye el éxito que tiene. Entonces, ese mapeo de distribución puede ser un secreto industrial. Ahora, ¿de qué depende la protección del secreto industrial? Pues depende del hecho de que, para empezar, que esa información en verdad suponga una ventaja comercial, porque si no, no es secreto industrial, que tenga que ver con la forma en la que tú haces tus productos y que tú hagas todo lo posible como titular de la misma para mantenerlo en secreto. Porque si tú mismo, como dueño de la empresa o titular de esa información, la revelas o la haces visible a tus consumidores, ya dejará de ser secreto. En el momento en que deje de ser secreto, ya no es protegible como tal. Esta parte de la propiedad intelectual industrial está íntimamente relacionada con el derecho de competencia económica. Y es una parte muy interesante, que a mí en lo particular me gusta mucho. Porque justamente está vinculada al criterio o a los criterios de competencia desleal. Porque precisamente la divulgación, para aquellos que tienen obligación de conservarla o resguardarla, la divulgación del secreto industrial puede ser una práctica de competencia desleal. Y aquí es donde confluye el mundo
de la competencia económica, del derecho de la competencia económica, con el mundo de la propiedad industrial y la propiedad intelectual. ¿Resuelve eso un poco la pregunta o tienes algún otro? Sí, ya me resolvió la duda, gracias. ¿Sí? Bueno, mucho gusto, Lía. ¿Quién más tenía Gracias, pregunta? igualmente. Yo tengo una. Yo. Dime, Eduardo. Adelante. Ok. Cuando estaba mencionando sobre los derechos morales de una obra, se me vino a la mente cuando se hace cuando yo demando porque se me violan los derechos morales sobre mi obra, ¿qué es lo que se dicta para que proceda la demanda tal cual? Porque se viene el caso de, por ejemplo, el caso de Ricardo Arjona con Toyota, en el cual demandó por dos razones, el derecho material y el moral, pero no procedió al material, solamente el moral. ¿Cómo los tribunales hacen esa resolución? Tú dices cómo hago para que proceda o no proceda. Bueno, como todas las cosas en derecho, cuando tú reclamas o demandas, no solo necesitas tener la razón, también necesitas que te la den. Y eso depende del criterio del juzgador. No es, digamos, un parámetro objetivo. Ahora bien, depende que estés reclamando, cómo lo estés reclamando. No hay una receta. Vamos a suponer que tú estás reclamando que no te dieron crédito, esto es, que cuando MTV ponía, no sé de qué se trata la demanda de Ricardo Arjona, pero voy a poner un ejemplo. MTV ponía su video y no decía, ni al principio ni al final, que el compositor y el intérprete de Ricardo Arjona, pues hay una flagrante violación a un derecho moral. ¿Ok? Vamos a suponer que la disquera divulga un material de Arjona sin su consentimiento. Ahí hay violación de dos derechos. Uno, por un lado, moral, porque el derecho a decidir si la obra sale a la luz pública o no únicamente corresponde al autor. Entonces, digamos, si la disquera decide divulgar la obra sin la autorización o la transmisión o la autorización para divulgarla del autor, habría la violación de un derecho que es moral. Ahora, lo que gane la disquera, producto de la venta, entra en un concepto de perjuicio y viola también derechos de orden patrimonial. Vale, entonces cada caso es un mundo, depende de qué derecho se reclame, de cómo se reclame y de qué se trate el caso y si en efecto ha habido una violación. ¿Sale, Eduardo? Sí, pero más que nada yo me orientaba a la pregunta, sí me lo resolvió en medida, pero era orientada a que, ¿qué es lo que definiría como decir, que me están mirando mis derechos morales para A ver, proceder? los derechos morales están, por ejemplo, en México, así como en todos los países del mundo, están definidos en la ley. Y son un listado de no más de 7 derechos. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, a ver, yo te digo, ¿de qué depende que yo te pueda meter a la cárcel a ti no, a Pepito? ¿De qué depende que yo pueda meter a la cárcel a Pepito por ser ladrón? Esa es una pregunta, digamos, genérica. Entonces tú me puedes responder, bueno, depende del hecho de que Pepito haya robado. Y entonces tú me preguntas, ¿y de qué depende el hecho de que yo gane un juicio en el que acuso a Pepito de ladrón? Bueno, depende del hecho de que tú logres demostrar de que Pepito le robó a Juan su reloj. Entonces ya ahí estoy llevándolo a un hecho punible subjetivizado. Ya no estoy diciendo nada más Pepito el ladrón, estoy diciendo Pepito se robó el reloj de Juan. Y aquí tengo el video de la cámara del salón donde Pepito mete las manos en su mochila y le saca el reloj. ¿Ok? ¿Eso lo entendimos? Bueno, llevemos eso mismo a un derecho moral. ¿Cuál quieres? ¿El derecho de paternidad? Bueno, el derecho de paternidad es no dar crédito a un autor. Entonces yo tengo que demostrar que cuando yo publiqué la obra, el libro de Leo López, es su tesis, que se la compró la editorial H, la editorial no puso que el autor es Leo. ¿De qué depende que yo gane un juicio
del derecho moral de paternidad de Leo. Depende del hecho de que yo en el juicio lleve la publicación y diga, mire juez, es que esta editorial no puso en ningún lado visible que Leo es el autor. Me ha violado un derecho moral. Te estoy poniendo el ejemplo de uno. Puede ser el de divulgación, puede ser, hablemos de otro, el derecho de integridad. Hay un derecho moral que se llama el derecho de integridad. Significa que nadie puede modificar tu obra sin tu autorización. En la música es muy difícil que aplique porque cuando firman a un autor, la disquera le hace firmar una autorización para hacer versiones, la versión cumbia, la versión rap, la versión reggaetón, y generalmente cuando firmas con la disquera, firmas el derecho de modificación. Entonces ya es muy difícil que reclames por ese, pero suponiendo que tú lo hayas firmado, si van y de tu poema hacen una versión distinta, tú los puedes demandar por haber violado el derecho de integridad, que es un derecho moral. ¿Cómo tú lo ganas en un juicio, Eduardo? Pues yendo al juicio y demostrando que tu obra es esta y que este cuate la hizo así, la modificó, sin tu autorización. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues a través de un análisis comparativo entre A y B. A, la obra integral; B, la obra modificada sin tu autorización. ¿De qué depende? De cada caso concreto, de qué se trate, de cuál derecho moral estés arguyendo en un juicio que te ha sido violado. ¿Vale? Y ya que quedó. De hecho, justo dio en el blanco con el derecho de integridad. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas, para ir concluyendo? Yo tengo una. Dan, Yo dale. tengo una, profe. Después Ángel. Bueno, Eh, buenas tardes, doctor Chacón, doctor Juan Carlos. Yo tenía una duda acerca del tema que estábamos abordando de la Coca-Cola y la fórmula y todo ese peleo que estaba comentando la compañera. Mi pregunta era que si existen casos destacados de violaciones de derechos de autor que hayan tenido un impacto significativo en la industria o en la sociedad, y cómo afectan las violaciones de derechos de autor a los creadores y a las industrias creativas en general. Esa era mi duda. Bueno, lo del secreto industrial, eso no es derecho de autor, es propiedad industrial, digamos, para aclararlo. Y casos por violación de secretos industriales se pueden llevar en dos vías. Una dentro del INPI, básicamente como una infracción a la propiedad industrial, que es una vía administrativa y que luego podrías ampliar, una vez agotada la misma, a el campo civil para solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios. Si se trata de puntualmente de temas de competencia económica, en México también tenemos una Comisión Federal de Competencia Económica y un Tribunal Federal de Competencia Económica, que es el lugar y la vía administrativa para dirimir cualquier tipo de conflicto relacionado con daños a una empresa de sus competidores en la lógica de la competencia desleal. Es el Código de Comercio en su artículo 6 el que define las prácticas de competencia desleal en México, artículo del cual artículo que fue integrado en una reforma que se hizo el Código de Comercio y que se utilizó desde el 2006 justamente para la creación de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Tribunal de Competencia Económica, que es el lugar donde se van a dirimir los problemas entre empresas que sientan que alguna de ellas ha violado ha violado justamente sus derechos de competencia económica. Vale. Okay. Pongo eso un punto de aparte. ¿De qué manera pueden influir esos casos en la economía de un país? Bueno, pues de la manera más notable, depende de qué empresa se trate. La empresa que siempre tuvo más denuncias por competencia desleal, pero también ante la comisión ante la Profeco, fue Telmex por muchos años, ¿no? ¿Y de qué manera puede impactar? Pues depende. Cuando se integran otras compañías que vienen a competir con Telmex, pues hay impactos económicos puntuales, pero al final la competencia siempre
genera crecimiento económico, ¿no? La libre competencia. Ahora, en el mundo del derecho de autor depende de qué se trate, ¿no? Si yo pongo un juicio porque tú estás usando mi tesis de grado, pues no creo que tenga un impacto en la economía, ¿no? Pues a nadie le importa mi tesis de grado, por más de que para mí tenga un aprecio simbólico, eh, pero ¿qué tal si se trata del caso Napster, en el que demandan en Estados Unidos todas las disqueras en conjunto a una plataforma de internet que permitía la descarga de canciones? Bueno, ahí el impacto, medir yo el impacto económico de un caso, depende de qué se trate. No es lo mismo que Edson demande a su novia porque publicó un poema que él tenía guardado en un cajón, lo que no tiene ningún impacto económico, pero sí que tiene un impacto y una violación a la privacidad de Edson y al derecho que él tiene a que, como derecho moral de autor, a que esa obra no sea divulgada sin su autorización, pero que no tiene ningún impacto económico en la sociedad, a que yo sea Napster y que me demanden todas las disqueras. Entonces, ahora sí que dependiendo del caso y de qué se trate, el impacto es mayor, menor o nulo. ¿Vale, Alain? Ok. ¿Eso eh, es Tenía, suficiente o te sigues teniendo alguna duda? Alain, Perdón, no lo escuché. ¿Que si es suficiente eso o sigues teniendo alguna duda? Y en este caso, este, esa persona quien haya violado el derecho tendría que pagar una indemnización, ¿Sí? Efectivamente. o solamente se podría denunciar por daños a la Bueno, integridad. cuando se tratan de infracciones en materia de propiedad industrial, incluido las infracciones en materia de derecho de autor, todas estas se llevan en un proceso administrativo ante el INPI, incluido el derecho de autor. Y cuando se trata de una infracción hay una multa administrativa. ¿Ok? Ya en la Ok, vía civil depende del daño. Y para demostrar un daño económico, pues tú tienes que ser una empresa que dejó de ganar dinero, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? perfecto. Dan, Muchas gracias. ¿O de qué? ¿Alguna otra duda, chicos? Yo. Ah, adelante. Dan, dale, Dan. de acuerdo. Bueno, tengo entendido que dentro de los derechos de copyright hay pues algo que se llama fair use, o sea, algo así como uso justo. Y pues bueno, ¿Ah? yo en ese sentido, qué se considera o pues qué hace que legítimo ese uso? Por Ujú. ejemplo, en el ejemplo de, por ejemplo, las parodias. ¿Qué hace ¿Eh? legítimo que las parodias usen ciertos elementos y, ajá? Ok, bueno, primero les explico a los demás. El free use es un criterio sajón que no lo tenemos en nuestro sistema. ¿Cuál es nuestro equivalente? Nuestro equivalente en el sistema mexicano, nosotros no tenemos el criterio fair use, pero ahorita les voy a explicar qué es. ¿Ok? Eh, Nosotros lo que tenemos son casos de excepción al derecho de autor. ¿Qué quiere decir eso? El derecho de autor sigue una regla. ¿Cuál es la regla? Solo el autor puede explotar la obra o sus causavientes. ¿Quiénes son los causavientes del autor? Dan los que él, a quien él les transmitió algún tipo de facultad de explotación. Ahora bien, ¿cuáles son los casos de excepción o los límites? En algunos países le llaman límites, en otros países le llaman excepción, en algunos países le llaman límites y excepciones al derecho de autor. Vamos a tener un listado de excepciones. ¿Qué son las excepciones? Son casos en los que alguien va a poder utilizar una obra sin necesidad de pedir permiso y sin necesidad de pagar. ¿Ok? Nuestro sistema es un sistema cerrado. El sistema de free use es un sistema abierto. ¿Por qué nuestro sistema es cerrado? Porque nuestro sistema es legalista. Y ustedes conocen el principio de legalidad. No es un crimen, no la pena sin ley previa. Nuestro sistema es legal y nuestro sistema podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. ¿Vale? Nuestro sistema, que es legal, que es legalista, en el caso del derecho de autor, se fundamenta en una lógica cerrada
y dice, la regla es que nadie puede usar la obra, esa es la regla. Y solo va a haber casos de excepción cuando la ley así los disponga. ¿Cuáles son las excepciones al derecho de autor? Por ejemplo, la cita bibliográfica. Todos ustedes han hecho una cita bibliográfica. ¿Cuándo, Dan, le pediste permiso al autor para poner una cita bibliográfica en tus trabajos de la escuela? ¿Y cuándo le pagaste una licencia? No, pues Nunca. nunca. ¿Por qué no? Porque la ley te permite hacer eso, Dan. La ley, dentro del marco de excepciones, tiene una de ellas es la cita bibliográfica. ¿Cuál otra excepción? Por ejemplo, las copias para biblioteca. Las bibliotecas, para el resguardo de los ejemplares de sus obras, pueden hacer copias y prestarlas a los lectores a efecto de resguardar las originales. Las copias para minusválidos. Por ejemplo, las bibliotecas pueden transcribir o adaptar las obras al sistema Braille para que los invidentes o las personas de poca visión puedan acceder a ellas a través de este sistema y no tienen necesidad de pedir permiso ni de pagar para hacer esas modificaciones o esas adaptaciones. ¿Qué otra excepción tenemos en nuestro sistema? Bueno, tenemos la crestomatía, que es la posibilidad de utilizar dentro de un programa audiovisual un fragmento de otra obra audiovisual a manera de crítica artística. Dentro de la crítica artística puede entrar el criterio de la parodia que tú mencionaste, pero debo decirte que nuestro sistema no enumera de manera expresa a la parodia. Puede interpretarse. ¿Por qué? Porque nuestro sistema sí que faculta la crítica artística y la crestomatía. Entonces, yo a manera de crítica artística puedo poner un fragmento de una película o de una novela, que es el caso famoso de Ventaneando contra Televisa. Puedo poner un fragmento de una telenovela para hacer crítica artística. ¿Cuánto puedo poner? Es como ustedes en YouTube. ¿Cuánto pueden poner de una canción? Bueno, hay una política de uso de YouTube que te permite poner un número específico de segundos de una obra para comentarla o para valorarla. ¿Eso está en la ley? No. La ley dice que puede ser solo un fragmento. YouTube tiene que materializar esa normativa en un número de segundos, porque ni modo. Pero es política de YouTube. No está en una norma puntual cuánto tiempo. Nace justamente de una excepción al derecho de autor que faculta el uso de un fragmento de una obra. ¿Vale? ¿Cuál de todas estas excepciones es la más controvertida? Una que se llama la copia privada. La excepción de copia privada es aquella que faculta a cualquier persona física a hacer la copia de un ejemplar de una obra intelectual para su uso personal y no lucrativo. Esta lógica de la copia privada fue la que le dio en la torre al sistema, porque nace en un entorno analógico en el que copiar no causaba tanto daño y las copias eran muy chafas. Una fotocopia chafísima, ¿no? Llena de rayas y manchones. Una copia en cassette de un acetato, chafísima, ¿no? Y entre más lo oías, más calidad perdía. Una copia de una película, no existía, era muy complejo. Ya luego salió el VHS y las copias en VHS o en Betamax eran muy malas. El problema fue cuando se digitalizan las obras, porque las copias son unos y ceros, son perfectas, son iguales. Entonces la industria empieza a sufrir un golpe explosivo y exponencial a través del copiado de las personas, de las obras intelectuales. Entonces, nosotros no tenemos free use, lo que tenemos es un sistema cerrado que lo que hace es enlistar en la ley un número puntual de excepciones. ¿Qué son las excepciones? Repito, casos en los que una persona física podrá hacer una copia de un ejemplar de una obra intelectual para su uso personal. ¿Ok? Esa es una excepción. Es la más controvertida. Las demás nadie las pone en tela de juicio
y no tienen problemas. ¿Qué hace el sistema americano? El sistema americano, que es abierto y no es cerrado y que no parte de la lógica del derecho de legalidad, lo que hace es que crea un concepto que es el free use. El free use es un criterio, o más bien son 3 criterios, pero parte de la lógica del criterio, y no es para la ley, es para el juez. El criterio de free use está en la ley, pero el que lo aplica es el juez. Entonces, en nuestro sistema, si yo demando que tú usaste mi obra, pero el uso que tú le diste está dentro de alguna de las excepciones, cuando esté en el juicio, el juez lo único que tiene que hacer es decir, a ver, ¿tú qué hiciste? No, pues citas bibliográficas. Y el juez me va a decir a mí, no me friegues, ¿qué estás demandando? La cita bibliográfica se permite porque está en la lógica de una excepción al derecho de autor, que es la cita bibliográfica. El sistema de fair use no hace eso, te da un criterio de resolución para el juez. No tiene un listado de excepciones. El juez va a analizar si esa copia que tú hiciste es justa. Y para saber si es justa, va a tomar en cuenta 2 criterios esenciales. Uno, que no hayas obtenido un lucro. Y 2, que no... primero, uno, que no sean muchas copias. 2, que el uso que hiciste no tenga un lucro para ti mismo. Pero 3, que aún sin que tú hayas tenido lucro, que ese uso que tú hiciste no dañe la venta normal en el mercado de la obra. Y eso sería un fair use. Entonces, por ejemplo, cuando viene el caso Napster, ellos lo que arguyen es que ellos no ganan por venta de la obra. Entonces, nosotros tenemos lucro por venta de obras. Nosotros lo que hicimos fue un software que permite la descarga. Y lo que vendemos es el software. Pero ellos demuestran que el uso es desleal, esto es no hay fair use en la lógica de que están causando un daño en la venta normal de la obra. De manera tal que se dejaron de vender miles de canciones a propósito de la herramienta de Napster. ¿Vale? Muchas gracias. Con mucho gusto, Dan. ¿Alguna otra pregunta para ir concluyendo? Doctor, Buenas yo tengo tardes. una pregunta. Dime, Adelante. Tengo 2 preguntas que hacerle. Perdón, La Ángel. primera es si el registro de derechos de autor sirve para proteger nombres artísticos o nombres de grupos musicales. Y la segunda es qué es lo que puedo registrar y qué no puedo registrar ante los derechos de autor. Gracias. Bueno, para empezar, derecho de autor es solo registro de obras intelectuales. Pero dentro del registro en México del derecho de autor hay otras áreas que protegen cosas distintas, que no son derechos de autor. El derecho de autor es solo sobre obras intelectuales. Dentro del registro hay una área que se llama de reserva de derechos. Las reservas de derecho incluyen la posibilidad de registrar denominaciones, esto es, palabras o nombres, que por ejemplo identifican agrupaciones musicales o artistas. Entonces, el nombre artístico, bien de una persona solista o de una agrupación, es posible protegerlo a través de la reserva de derechos al nombre artístico. ¿Ok? ¿Qué otras cosas se pueden proteger en la lógica de la reserva? Hay reserva de derechos para campañas publicitarias, hay reserva de derechos para personaje. Dentro de personaje tenemos personaje de caracterización humana, personaje humano, personaje de caracterización humana y personaje ficticio. ¿Vale? ¿Esto es derecho de autor? Estrictamente no, no es derecho de autor. Pero en México se ha integrado dentro de la dirección de derecho de autor, se ha integrado la posibilidad de proteger este otro tipo de denominaciones bajo la lógica de la reserva. ¿Vale, Ángel?
Muchas gracias. Con mucho gusto. Ya vamos a estar cerca de las 2 horas de conferencia. ¿Alguien más tiene una pregunta? Un par de preguntas más para concluir. Yo tengo una pregunta. A ver. Ajá. Pues bueno, yo, doctor, quisiera preguntarle acerca de las mejores prácticas para proteger los derechos de autor de las imágenes originales. Bueno, le voy a poner el ejemplo acerca de que si un diseñador gráfico crea una ilustración vectorial única, ¿qué medidas este puede tomar para asegurar que su trabajo esté debidamente protegido y no sea víctima de un uso no autorizado? Bueno, como les dije hace un rato, aunque el registro no constituye el derecho, muchas veces es el mejor mecanismo de prueba. Entonces, bueno, primero regístralas, claro, ante el derecho de autor. Después, guarda una bitácora de creación desde tu ordenador, en la lógica de la fecha, dónde la creaste, cómo la creaste. Luego es bueno que te la envíes a ti mismo a través de una plataforma de correo electrónico. Esto es entre tu mismo correo de ti para ti o de un correo tuyo para otro mismo correo tuyo. Eso crea una prueba de fecha de creación de la obra. Muchas veces los programas con los que creas también pueden darte una bitácora de tiempo, de tiempo y espacio de cuando la creaste. Eso puede servir como medio de prueba también. Y hay gente, no sé qué tipo de obra puntualmente estás hablando, que también publica. Y muchas veces, aunque la gente tiene un temor a publicar, hay que decir que la publicación en las redes propias muchas veces es también un medio de prueba de que esa obra es tuya. Listo, Siguiente eso resuelve mi pregunta. pregunta. Siguiente ¿Quién sigue? pregunta. Había una última pregunta por ahí dando vueltas. Yo tengo una duda, profesor. Dime, Ale. Estoy llevando un caso sobre apropiación cultural, pero he visto que varias marcas lo han hecho ilegalmente, pero lo que no entiendo es cómo se lleva esto a cabo, o sea, cómo se demanda o algo así. O sea, no sé formular bien la pregunta, perdón. Vamos a ver, Ale, es el caso de cuando algunas tiendas van a comunidades de poblaciones originales o descendientes de poblaciones originales y se fusilan sus diseños étnicos folclóricos, ¿es eso? Ok. Bueno, para empezar, dependiendo de qué se trate, debe de existir ese trazo o estar protegido justamente para un pueblo originario en particular. Y luego, ¿dónde se llevaría la demanda? Pues tendría que ser ante el INPI. ¿Ok? Puedes hacer múltiples cosas. Primero, puedes tratar de tumbar la marca. Para tumbar la marca que utilice estos elementos, hay que hacer un proceso administrativo de nulidad de marca, basándose en el hecho de que ellos no son titulares de esos trazos o esa lógica y que los titulares son un pueblo originario. Y demostrarlo en ese proceso y con eso podrías tumbar la marca. Luego podrías llevar un proceso de infracción por uso no autorizado del signo y luego en la vía civil uno de daños y perjuicios. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Ya para ir concluyendo, chicos, chicas, estamos ya en las 2 horas prácticamente. ¿Quieren encender la cámara para que hagamos la foto del grupo? Sería buena idea. Y si me autorizan, lo puedo publicar en mi Instagram. Necesito que hagan el dedito para arriba para si están de acuerdo. Ok. Enciendan cámaras, por Bueno, el que favor. no quiere salir, pues que no encienda la cámara, ¿no? Exactamente. O sea, no Entonces, es no es obligatorio. no es obligación, entendemos como una aceptación expresa del hecho de que enciendan la cámara, ¿sí? Listo. Así es.
¿Parece? Bueno, ¿listos? Digan pura Whisky vida. a la de 3, 2, 1. Volteen a ver la cámara. Foto. Eso. Pásenos su Instagram, profe, Y para verlo. espérense, porque eran dos pantallas. Voy a hacer la segunda. ¿Listos los de la segunda pantalla? A ¿Le la echaste? de 3, 2, 1. Whisky. Ay, qué guapos y qué guapas. Te echaste de cabeza con eso que hiciste. Bueno, bueno. Pero de whisky. No, no, no. Después. Bueno, Por lo demás, muchísimas gracias, chicos, chicas, y pues yo muy agradecido siempre con mi buen amigo, hermano Marco, que siempre me ha apoyado en estas cosas desde hace ya varios años y por donde yo he ido pasando dando clases, él ha dado alguna conferencia o me ha asesorado. Chicos, chicas, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Tienen las vacaciones para trabajar el informe y recuerden que ya no va a ser solamente el informe, sino que van a hacer una presentación con las técnicas y todo que vimos de cómo se hace una buena presentación eh, ya quieran ustedes hacerlo en PowerPoint, en Canva, en Prezi, lo que ustedes quieran. Les agradezco muchísimo, Marco. Muchísimas gracias. Por favor, no te desconectes. Quédate un ratito para conversar con vos. Chicos, chicas, a los que no vea, que tengan felices vacaciones. Y no, a los de mañana me los encuentro por allá y comentamos un poquito la conferencia. Y bueno, que la pasen bien, pura vida. Y le pedí a otra persona que se quedara en un ratito con nosotros. Entonces, eh, les agradezco si van saliendo y pues nos vamos a encontrar algunos de ustedes y yo, si el Eterno así lo permite, entre 2 semanas después de vacaciones de Semana Santa. Y está pendiente el tour histórico por la ciudad de Monterrey, que ya hubo una votación y seguramente va a ser después de Semana Santa. ¿De acuerdo? Pura vida. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas Gracias, buenas tardes. tardes. Gracias, profe, bonita. Pura vida. ¿Qué pasó con Marco? Se fue mae. Profe, no sé salirme. ¿No sabes Ayuda. salirte? No, eso está en inglés y yo no le entiendo el inglés. Ay, compadre, vamos a ver. Alain. Bueno, Alain. Bye. Ok. ¿Qué pasó con Marco? Deja ver qué pasó. Voy sacando a los otros. Remove. Quédate por ahí un momento. No sé qué pasó con este. Aquí los